Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre una boda que nunca llegó a celebrarse, sino la prueba de cómo una madre descubrió su verdadera fuerza cuando todo su mundo se derrumbó bajo el sol dorado de Sevilla. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en la casa de Pilatos aquella víspera cambiará para siempre la forma en que ves el amor, la familia y la dignidad. Un día antes de la boda de mi hijo, su prometida me susurró al oído: a partir de mañana ya no serás parte de esta familia, ya no serás bienvenida. Algo dentro de mí se rompió. Decidí quedarme en casa devastada. Lo que no sabía era que horas después su boda se desmoronaría por completo por una razón que nadie esperaba. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. A partir de mañana, solo eres historia antigua para esta familia. Eso fue exactamente lo que me susurró Isabela Serrano, la prometida de mi hijo, en la víspera de su boda, mientras los invitados conversaban animadamente bajo las luces cálidas del patio principal de la casa de Pilatos. Su sonrisa no flaqueó ni por un segundo, pero sus ojos estaban fríos como el mármol de los arcos renacentistas que nos rodeaban. Me quedé paralizada. El regalo, que había traído un álbum de recuerdos que pasé meses preparando, colgaba de mis manos temblorosas como un peso muerto. En ese momento algo dentro de mí se quebró. Después de 2 décadas criando a mi hijo, Gabriel Duarte Vega, sola, haciendo todo tipo de sacrificio imaginable, esa mujer me estaba diciendo con toda la calma del mundo que ya no tenía un lugar en su vida. Mi nombre es Elena Duarte de la Vega y durante 25 años fui madre y padre para Gabriel. Cuando mi marido nos abandonó, él tenía apenas 5 años aún, sosteniendo ese dinosaurio de peluche que no soltaba ni para dormir. Recuerdo la primera noche solos cuando me preguntó con esos ojos enormes: «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?». Y yo, tragándome las lágrimas, solo sonreí y le dije que a veces las personas necesitan seguir caminos diferentes. Desde entonces, fueron años despertándome a las 5 de la mañana para prepararlo para la escuela antes de correr a mi primer turno en una clínica del barrio de Santa Cruz, donde trabajaba como recepcionista. Luego, iba a mi segundo empleo en una tienda de tejidos cerca de la calle Sierpes hasta bien entrada la noche. Muchas veces llegaba tan agotada que apenas podía quitarme los zapatos antes de quedarme dormida, pero siempre reservaba energía para escuchar cómo le había ido en el día, para ayudarlo con la tarea para ser su porrista particular en los partidos de fútbol del colegio. Ahorré cada euro posible. Renuncié a ropa nueva, me corté el pelo. Yo misma vendí el coche viejo para pagar la matrícula de la universidad cuando las becas no fueron suficientes. Cuando Gabriel se graduó en Derecho, sentí que había cumplido la promesa silenciosa que le hice a aquel niño. Asustado, tendría todas las oportunidades posibles sin importar lo que yo necesitara sacrificar. Entonces, cuando me presentó a Isabela Serrano hace 3 años, realmente traté de que me cayera bien. Ella era hermosa, sofisticada y elocuente, todo lo que yo nunca fui. Trabajaba en una reconocida agencia de publicidad del centro y siempre estaba impecablemente vestida. Gabriel parecía encantado. Sus ojos brillaban cuando ella entraba en la habitación y yo solo quería verlo feliz. Pero había algo en Isabela que me inquietaba desde el principio, la forma en que su sonrisa desaparecía cuando Gabriel le daba la espalda.
Cómo me hablaba con ese tono condescendiente como si me estuviera haciendo un inmenso favor solo por dirigirme la palabra. En las reuniones familiares, ella monopolizaba la atención hablando de viajes a Marruecos, clientes famosos y cenas en terrazas exclusivas de Triana, rara vez mostrando interés en mi vida o en las historias de la infancia de Gabriel. Ah, qué tierno, decía, cuando yo mencionaba algo del pasado, como si estuviera hablando con un niño. En el 30º cumpleaños de Gabriel preparé el pastel de chocolate con frambuesas que siempre le hice desde los 12 años. Era nuestra tradición. Cuando llegué con él a la fiesta, Isabela tomó el plato de mis manos con una sonrisa tensa. Gabriel ahora sigue una dieta baja en carbohidratos, Elena, pero gracias por el esfuerzo. El pastel quedó intacto en la cocina, mientras mi hijo, sin saberlo, comía los canapés gourmet que ella había encargado de un catering del barrio de Los Remedios. Me tragué el orgullo herido, como siempre hacía. Pensé, viene de otro mundo, no entiende nuestras tradiciones sencillas. Y en el fondo aún esperaba que con el tiempo nos acercáramos, que ella me viera como familia. El compromiso llegó rápido apenas un año después de que empezaron a salir. Gabriel estaba radiante al contarme que le había pedido matrimonio durante una cena sofisticada en un restaurante frente al río Guadalquivir. Forcé una sonrisa y lo abracé fuerte, diciéndole lo feliz que estaba por él mientras luchaba contra una sensación de pérdida que no podía explicar. Los preparativos de la boda me excluyeron por completo. No me llamaron para degustaciones de menú, elección del pastel, visitas a floristas o cualquier otra decisión. Cuando sutilmente pregunté si podía ayudar, Isabela respondió: «No te preocupes por nada, Elena. Ya hemos contratado a los mejores profesionales. Solo necesitas aparecer bien vestida el día». Y así fue hasta la víspera de la boda, cuando decidí hacer un último esfuerzo para construir un puente. Preparé un álbum lleno de fotos y recuerdos de la vida de Gabriel desde sus primeros pasos hasta su graduación en la Facultad de Derecho. Cada página contaba una historia de amor y superación. Cada foto cuidadosamente elegida para mostrar el hombre maravilloso en que se había convertido mi hijo. Llegué a la cena de ensayo con el álbum envuelto en papel plateado. Isabela me interceptó en la entrada del patio andaluz, su vestido blanco de ensayo brillando bajo las luces suaves y el eco distante de una guitarra flamenca. Elena dijo con una sonrisa superficial: «¿Viniste?» «Claro que vine», respondí extendiendo el paquete. «Hice esto para ustedes. Pensé que tal vez podrían hojearlo juntos esta noche antes del gran día». Fue entonces cuando se inclinó su perfume caro, invadiendo mi espacio, y me susurró esas palabras que me marcarían para siempre. «A partir de mañana solo eres historia antigua para esta familia. Ya hiciste tu parte. Criaste a Gabriel. Ahora él es mi marido, mi familia, y tú solo eres equipaje extra. No nos avergüences aferrándote a él». Me quedé paralizada, incrédula. Antes de que pudiera responder, ella continuó: «De hecho, tal vez sea mejor que ni siquiera aparezcas mañana. Nos ahorras el drama, Elena. No es como si alguien realmente esperara que estuvieras allí». No recuerdo cómo salí de allí. No recuerdo conducir de regreso por las calles empedradas, iluminadas por los faroles antiguos. Solo recuerdo estar sentada en el borde de mi cama, mirando el vestido azul petróleo que había comprado especialmente para la boda, mientras las lágrimas corrían silenciosas por mi rostro. Esa noche tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una madre herida
Es el testimonio de cómo el silencio puede doler más que cualquier palabra. Quédate hasta el final porque lo que descubrí aquella mañana en Sevilla cambió para siempre la manera en que entendí el amor, la dignidad y el renacer después del rechazo. La víspera de la boda de mi hijo, Isabela Serrano, su prometida, se inclinó hacia mí con una sonrisa perfecta y me susurró: "A partir de mañana, señora Duarte ya no será parte de esta familia". Su voz era suave, casi dulce, pero cada palabra cayó como un cuchillo helado en mi pecho. Yo, Elena Duarte de la Vega, madre de Gabriel, me quedé inmóvil en medio del bullicio del restaurante donde celebraban la cena de ensayo. El murmullo de los invitados, las risas, el tintinear de las copas, todo se desvaneció hasta quedar un zumbido distante. El regalo que tenía en las manos, un álbum con fotos de la infancia de mi hijo, ya se volvió de repente insoportable de sostener. 25 años, criando sola a Gabriel, enfrentando trabajos dobles, noches sin dormir, el miedo a no llegar a fin de mes. Y ahora esta mujer con su perfume caro y su sonrisa de revista me decía que ya no tenía lugar en su vida. Algo dentro de mí se rompió, pero aún no sabía que esa fractura sería solo el comienzo. Esa noche apenas dormí. En mi mesa de la cocina, la lámpara arrojaba un círculo de luz sobre el vestido azul petróleo que había elegido para la boda. Era sencillo, elegante, del color favorito de Gabriel cuando era niño. Lo miré durante horas, incapaz de decidir si debía ponérmelo o esconderlo para siempre. Cuando el amanecer tiñó de dorado los tejados de Sevilla, ya había tomado una decisión: no iría. Por primera vez en la vida de mi hijo no estaría allí. Me sentí culpable, egoísta, pero también extrañamente libre, como si al renunciar por fin escuchara mi propia voz después de años de silencio. Preparé café aunque no tenía hambre. El vapor subía lento como una plegaria muda. Fue entonces cuando escuché el golpe seco en la puerta. Al abrirla, encontré un sobre sin remitente con mi nombre escrito a mano. Dentro había una sola hoja con una frase corta: "No confíes en nadie de la familia Serrano. La boda no será lo que parece". Me quedé helada. ¿Quién podía haber dejado aquello? ¿Una broma cruel? ¿Una advertencia? Por un momento pensé en correr a la iglesia, en advertir a Gabriel, pero el recuerdo del susurro de Isabela me detuvo. "No nos avergüences", me había dicho la noche anterior. Y así me senté junto a la ventana con la carta sobre las rodillas, mirando las campanas de la catedral alzarse sobre la ciudad. Cada tañido era como un recordatorio de mi ausencia, de mi exclusión. A media mañana llegó mi hermana Luisa. Entró sin pedir permiso, su vestido de lino beige aún con la etiqueta colgando. ¿Estás loca?, Elena me gritó apenas cruzó la puerta. Gabriel te está llamando sin parar. No voy, le respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella no me quiere allí, me lo dijo claramente. Luisa me miró incrédula. ¿Y desde cuándo una serpiente decide quién pertenece a tu familia? Sus palabras resonaron, pero mi corazón estaba demasiado cansado para pelear. Le mostré la carta anónima. La leyó 2 veces, el ceño fruncido. «¿Esto lo ha visto alguien más?», negué con la cabeza. Luisa suspiró. «Quizás debas enseñársela a Gabriel». No contesté. No quiero que piense que busco arruinarle el día. Guardé la carta en un cajón como si esconderla pudiera borrar el mal presentimiento que me provocaba. Pero el presentimiento se quedó latente como el aire inmóvil antes de una tormenta. El reloj marcaba las 11 cuando sonó el teléfono.
Era la voz de Gabriel, nerviosa, amorosa, impaciente. «Mamá, ¿dónde estás? Todos te esperan». Cerré los ojos. «Estoy bien, hijo. No te preocupes por mí. No digas eso, Ben», insistió. «No sería lo mismo sin ti». Tragué saliva, intentando mantener la compostura. «Te amo, Gabriel», susurré, «y te deseo toda la felicidad del mundo». Colgué antes de escuchar su respuesta. El silencio que siguió fue insoportable. Si hubiera sabido lo que ocurriría horas después, quizá habría corrido a la iglesia. Pero en aquel momento solo sentí un vacío helado expandiéndose dentro de mí. El resto del día transcurrió como una niebla. Las campanas repicaron a lo lejos y yo imaginé los invitados tomando asiento, las flores, la música. Imaginé a Isabela caminando hacia el altar radiante, triunfante. Me pregunté si Gabriel pensaría en mí, si buscaría mi rostro entre la multitud. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Era Luisa, pero su voz ya no traía reproches, traía miedo. «Elena, la boda no se celebró». El corazón me dio un vuelco. «Pero, ¿qué dices? No puedo hablar ahora. Solo te diré una cosa, tenías razón en no ir». La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, temblando, el café frío sobre la mesa, el sobreanónimo aún visible en la repisa. No entendía nada, pero por primera vez desde que empezó toda aquella pesadilla, sentí que el destino me había protegido de algo que estaba por explotar. Esa noche, mientras las luces de Sevilla parpadeaban en la distancia, abrí el álbum de fotos que había preparado para Gabriel. En la última página había escrito una frase que ahora parecía un presagio. El amor de una madre no se mide por su presencia, sino por su silencio cuando ya ha dicho todo. Lloré en silencio abrazando el álbum y juré que si la vida me daba otra oportunidad, no volvería a callar nunca más. Y tú que me estás escuchando ahora, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías ido a la boda pese a todo o te habrías quedado en casa como yo? Escribe 0 si te habrías quedado o 1 si habrías ido sin importar nada. Quiero leer tu respuesta en los comentarios, porque a veces en la vida la línea entre la dignidad y el amor no es tan clara como parece. Cuando colgué el teléfono aquella mañana, el aire en la casa se volvió más denso, casi irrespirable. La carta anónima seguía sobre la mesa y las palabras de Luisa resonaban en mi cabeza. «Tenías razón en no ir». Me quedé mirando por la ventana observando cómo las campanas de la Catedral de Sevilla se detenían de pronto como si el propio cielo contuviera la respiración. Algo terrible había ocurrido, lo sentía en los huesos. No había pasado ni una hora cuando el móvil vibró otra vez. Esta vez era un mensaje, una imagen enviada por mi sobrina Clara, que estaba entre los invitados. La abrí y el mundo se me vino abajo. En la pantalla aparecía Isabela Serrano, la prometida perfecta, en un rincón del patio de los Naranjos. No estaba sola. A su lado, muy cerca, demasiado cerca, el hombre que todos sabíamos era su jefe, el mismo que días antes había pagado el banquete de la boda, le acariciaba el rostro mientras ella reía. El mensaje de Clara solo decía: «Gabriel acaba de verlo todo». Me llevé una mano al pecho. El corazón me martillaba tan fuerte que tuve miedo de desmayarme. Por un momento no supe si sentir alivio o rabia. Alivio porque la verdad finalmente salía a la luz. Rabia porque mi hijo tenía que descubrirlo del modo más cruel posible frente a todos. Minutos después sonó el teléfono fijo. Era Luisa, otra vez la voz entrecortada. «Elena». Se canceló todo. Gabriel la enfrentó antes del altar. ¿Cómo lo supo? Alguien le mostró las fotos. Nadie sabe quién.
Fue como si una bomba estallara en plena iglesia. Me desplomé en la silla. La visión era tan vívida que casi podía escuchar los murmullos de los invitados, el eco de los pasos, los violines callando de golpe. Isabela llorando lágrimas que no sabían si eran de vergüenza o de miedo. Gabriel con el rostro desencajado, tirando el anillo al suelo. Luisa siguió hablando entre sollozos. Dijo que la boda no se celebraría, que prefería cargar con la humillación antes que con una mentira. Elena nunca había visto a tu hijo así. Estaba irreconocible, como si dentro de él ardiera algo más grande que el dolor. Colgué sin poder responder. Caminé por la casa en silencio, sintiendo que cada paso me acercaba a una verdad amarga. Me senté frente al espejo y vi a una mujer que ya no era la misma que la noche anterior. Elena Duarte de la Vega. La madre que se creía débil había desaparecido. En su lugar estaba alguien nuevo, forjado en la decepción y la rabia contenida. Mientras el sol caía sobre los tejados, entendí algo: la vida a veces escribe historias de venganza con manos invisibles. Y no siempre necesitas levantar un dedo, basta con decir no, con apartarte en el momento justo. Porque mi ausencia, mi silencio, había sido el golpe más certero. Si hubiera ido, todos habrían pensado que era yo quien buscaba protagonismo. Pero al quedarme en casa, el destino mismo habló por mí. Al caer la tarde, Gabriel llegó a casa. No tuve tiempo de levantarme. Él cruzó la puerta sin decir palabra, los ojos hinchados, el traje arrugado. Se acercó, me abrazó con una fuerza que me rompió y me recompuso al mismo tiempo. Mamá, tenías razón. No, hijo, le dije entre lágrimas. Ojalá no la tuviera. Nos quedamos así abrazados en medio del salón, mientras las sombras del atardecer llenaban la habitación. Gabriel me contó lo ocurrido, cómo uno de sus amigos había recibido las fotos por un grupo de WhatsApp minutos antes de la ceremonia, cómo había caminado hasta Isabela sosteniendo su móvil frente a ella, cómo ella había negado, mentido, suplicado y finalmente gritado que todo el mundo hace lo mismo. No podía seguir adelante, dijo con voz quebrada. No podía prometerle fidelidad a alguien que ya me había traicionado. Lo miré a los ojos. Hiciste lo correcto. A veces perder una boda es ganar la libertad. Esa noche la noticia se esparció por toda Sevilla. Los titulares locales hablaban del escándalo en la iglesia de Santa Cruz. Los vecinos cuchicheaban desde los balcones. Pero a mí ya no me importaban las habladurías. Por primera vez en muchos años dormí profundamente. El dolor seguía allí, pero algo dentro de mí descansaba, la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y aunque aún no lo sabía, aquel día fue solo el inicio de una cadena de historias de venganza más grandes, más peligrosas y más reveladoras que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente encontré a Gabriel en la cocina con una taza de café entre las manos. Tenía la mirada fija en la ventana. Mamá dijo: alguien dejó un sobre en la puerta. El corazón se me detuvo. Otro asintió. Lo abrió con cuidado. Dentro había una nota escrita con la misma caligrafía que la mía del día anterior. Esto no ha terminado. Ella no actuó sola. Nos miramos en silencio. Era como si un nuevo capítulo se abriera frente a nosotros, un capítulo donde la venganza ya no era solo cosa del destino, sino una fuerza que nos arrastraría a los dos. Y en ese instante entendí que lo que vivíamos ya no era solo una tragedia familiar, sino el comienzo
de una de esas historias de venganza que marcan generaciones. Si llegaste hasta aquí, sabes que la justicia a veces llega disfrazada de dolor. Si tú también crees que la verdad siempre encuentra su camino, déjame un me gusta ahora mismo para que más personas descubran esta historia y recuerden que nada permanece oculto para siempre. Nunca imaginé que el silencio después de una boda cancelada pudiera hacer tanto ruido. Las calles de Sevilla estaban tranquilas, pero dentro de mí rugía una tormenta. Gabriel dormía en la habitación de al lado exhausto por la vergüenza pública que había vivido mientras yo intentaba convencerme de que todo terminaría pronto. Pero no terminó. Apenas amaneció el teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Primero fueron mensajes de conocidos, luego llamadas de números desconocidos. Y finalmente, la primera imagen, una fotografía mía tomada años atrás en una fiesta familiar con un texto sobrepuesto, la suegra tóxica que destruyó una boda por celos. No supe si gritar o reír. Isabela había pasado de traidora a víctima y yo, sin quererlo, me convertía en el monstruo de su historia. Horas después, Clara me mostró lo que ya circulaba por las redes, un video manipulado donde yo aparecía discutiendo con Isabela en la iglesia, una escena que jamás existió. El montaje era perfecto, voces alteradas, lágrimas falsas y una narración en tono dramático que terminaba con la frase: algunas madres no soportan perder el control sobre sus hijos. El video se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios eran un desfile de insultos. ¡Qué mujer más amarga! Ahora entiendo por qué su marido la dejó. Pobre chico, arruinado por su propia madre. Me quedé mirando la pantalla paralizada sin poder creer que el mundo entero estuviera juzgándome por algo que no hice. Era una humillación lenta, pública, implacable. Y sin embargo, algo dentro de mí se negaba a ceder. Sabía que en cada mentira había una sombra de verdad que podía revertirse, solo debía encontrarla. Esa noche Gabriel entró en la sala con el rostro desencajado. Mamá me dijo. Isabela publicó un comunicado. Lo leyó en voz alta. Lamento profundamente el dolor causado, pero la boda fue cancelada por la interferencia constante y el desprecio de la madre de Gabriel. Espero que algún día encuentre paz. Cada palabra era una daga. Gabriel apretó el papel con los puños. No puedo creer que tenga tanta sangre fría. Yo, en cambio, respiré hondo. Puede que tenga dinero, contactos y prensa, pero no tiene la verdad. Y la verdad siempre deja huellas. Durante los días siguientes, el escándalo creció como una mancha de aceite. Periodistas acampaban frente a mi portal. Vecinos que antes me saludaban ahora cruzaban la calle para evitarme. Incluso el sacerdote de la iglesia, con voz temblorosa, me pidió que no volviera a participar en las misas hasta que la situación se aclarara. Sentí vergüenza, impotencia y una soledad que dolía en los huesos, pero también algo más profundo, una furia tranquila antigua que empezaba a despertar. La vida me había enseñado que los poderosos siempre creen que pueden moldear la historia a su conveniencia, pero esta vez pensaba luchar por la mía. El nuevo elemento apareció una tarde lluviosa. Mientras revisaba mis correos, encontré uno sin remitente con un archivo adjunto. El asunto decía para limpiar tu nombre. Dudé antes de abrirlo, temiendo otra trampa. Pero cuando vi el contenido, supe que el destino me ofrecía una segunda oportunidad. Eran capturas de conversaciones entre Isabela y su madre, planeando la manipulación mediática.
mensajes que probaban que habían pagado a un editor profesional para fabricar el video falso. Y lo más importante, una lista de cuentas falsas que difundían el contenido. El corazón me latía con fuerza. Por un instante, todo mi miedo se convirtió en determinación. Sabía exactamente a quién acudir Paulo Méndez, el periodista que meses atrás había destapado fraudes financieros en Andalucía. Gabriel, al ver los archivos, asintió sin dudar. Esto lo cambia todo, mamá. Y tenía razón, porque por primera vez no éramos los perseguidos, teníamos el arma que podía destruir su máscara. Paulo escuchó la historia con atención. Cuando le mostré las pruebas, sus ojos se encendieron. Aquí hay material para algo grande, Elena. No solo una defensa, una verdad que puede derrumbarlos. Me miró directo a los ojos y añadió, pero debes estar preparada. Cuando tocas intereses poderosos, te conviertes en un objetivo. No lo dudé. Ya lo soy, le respondí. Solo que esta vez pienso contraatacar. El reportaje comenzó a tomar forma. La novia perfecta y la mentira viral. Paulo investigó, contrastó datos, habló con ex empleados del padre de Isabela. Cada detalle confirmaba lo que temíamos. La familia Serrano había invertido miles de euros en una campaña de difamación para limpiar su nombre y destruir el nuestro. Cuando el artículo finalmente se publicó, Sevilla entera volvió a hablar, pero esta vez con otra voz. La verdad emergía entre los escombros de la vergüenza, y aunque la herida aún dolía por primera vez, pude respirar sin sentirme culpable. Aquella noche, mientras miraba la ciudad desde mi balcón, comprendí que no éramos los únicos que habíamos sufrido injusticias así. La vida está llena de historias emocionantes donde la verdad tarda en llegar, pero cuando lo hace, ilumina hasta los rincones más oscuros. Pensé en todas las madres, esposas y hermanas que alguna vez fueron calladas, malinterpretadas o borradas de la historia. Cada una de ellas merece ser contada. Cada una lleva dentro una de esas historias emocionantes que nos recuerdan que la dignidad no se negocia. Y si tú estás aquí escuchando, si alguna vez sentiste que te señalaron por decir la verdad, dale un me gusta a este video para que más personas recuerden que ni la mentira más ruidosa puede apagar una voz que no se rinde. Porque lo nuestro, lo que Gabriel y yo vivimos, apenas estaba comenzando. La batalla por limpiar nuestro nombre aún tenía capítulos que el destino se encargará de escribir. El artículo de Paulo Méndez se había convertido en el tema del momento. Durante semanas, las redes sociales se llenaron de titulares, debates y comentarios que dividían a Sevilla. Algunos nos apoyaban, otros todavía dudaban, pero la marea estaba cambiando. Por fin la verdad comenzaba a brillar entre las sombras. Yo lo observaba todo con una mezcla de orgullo y cansancio. No era la fama lo que buscaba, era justicia. Y aunque la vergüenza seguía doliendo, había algo nuevo creciendo en mí, una fuerza tranquila, una determinación que nunca antes había sentido. Sin embargo, no sabíamos que el mayor desafío estaba aún por llegar. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Gabriel dejó caer un sobre la mesa. «Mamá, tienes que ver esto». El sobre llevaba el sello del juzgado. Lo abrí con manos temblorosas y, para mi sorpresa, no era otra demanda. Era una notificación de citación judicial contra los Serrano presentada por nuestro abogado, el doctor Vieira. Pero, ¿cómo?, pregunté atónita. Paulo consiguió pruebas nuevas, dijo Gabriel. Documentos bancarios que confirman la campaña de difamación. Tenemos la oportunidad de contraatacar. El corazón me dio un vuelco.
Durante meses había vivido a la defensiva soportando humillaciones, temiendo cada llamada, cada titular. Y ahora, por fin íbamos a luchar, no desde el odio, sino desde la verdad. La primera audiencia fue un espectáculo. El Palacio de Justicia de Sevilla estaba lleno de periodistas y curiosos. Recuerdo haber subido los escalones con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Gabriel me ofreció su brazo. Pase lo que pase, mamá susurró, ya no somos las víctimas. Dentro los Serrano mantenían su habitual aire de superioridad. Isabela evitó mirarnos, pero su padre, el empresario Eduardo Serrano, me sostuvo la mirada con un gesto de desprecio. Me di cuenta en ese instante de que esta batalla ya no era solo legal, era moral. El abogado Vieira presentó los documentos con precisión quirúrgica, transferencias sospechosas, contratos con agencias de comunicación, incluso facturas de edición audiovisual. Cada papel era un golpe directo a la imagen de perfección que los Serrano habían construido durante años. Cuando el juez suspendió la sesión para analizar las pruebas, la prensa ya se agolpaba afuera. Micrófonos, cámaras, flashes. Una periodista me preguntó, «Señora Duarte, ¿qué busca con esta denuncia? ¿Venganza o justicia?» La miré a los ojos y respondí sin dudar, «Busco dignidad». Porque la verdad no necesita venganza, solo necesita espacio para respirar. Aquella frase se hizo viral al día siguiente, y de pronto sin buscarlo, mi historia se convirtió en símbolo de resistencia. Una semana después, Paulo publicó un segundo reportaje titulado Cuando la mentira se sienta en el banquillo. El artículo relataba nuestro proceso judicial y destacaba cómo una mujer común se atrevía a enfrentarse a una familia poderosa. Miles de personas comenzaron a escribirme compartiendo sus propias experiencias de humillación, manipulación y lucha. Me conmovía leer sus mensajes. Mujeres de mi edad, madres solteras viudas, personas que creían que ya no podían cambiar su destino. Una de ellas me escribió, «Gracias por recordarnos que nunca es tarde para defenderse. Usted me devolvió la fe en la justicia». Fue entonces cuando entendí que ya no se trataba solo de mí o de Gabriel. Nuestra historia se estaba transformando en una de esas historias que inspiran donde el dolor se convierte en enseñanza y la caída en renacimiento. El elemento nuevo surgió justo cuando parecía que todo estaba bajo control. Vieira me llamó una noche con voz tensa. «Elena, descubrimos algo más». «¿Qué cosa?» Hay una cuenta oculta a nombre de Isabela con depósitos regulares desde una empresa fachada. Sospechamos que usó ese dinero para pagar silencio a testigos. La revelación me dejó helada. Era la pieza que faltaba, la prueba definitiva de hasta dónde habían llegado para mantener su versión de los hechos. Esa noche no pude dormir. Me senté frente al cuadro inacabado que tenía en mi estudio, Un amanecer sobre el Guadalquivir, y comprendí que mi vida entera se resumía en ese lienzo oscuridad, caos, y una luz que se abría paso lentamente. El día que se filtró la noticia de la cuenta secreta, todo cambió. La opinión pública volteó su mirada. Los titulares que antes hablaban de madre conflictiva ahora decían: Los Serrano bajo investigación por fraude y difamación. Gabriel llegó a casa con una sonrisa que no le veía desde hacía años. «Mamá, lo logramos». Yo sonreí también, pero no con soberbia, sino con gratitud. «No, hijo. Lo que logramos es recuperar la verdad. Lo demás vendrá solo». En las semanas siguientes, el proceso judicial continuó, pero el ambiente era distinto.
La gente ya no me miraba con lástima, sino con respeto. Incluso algunas vecinas que antes me evitaban ahora me saludaban desde los balcones con un ánimo, Elena. Y mientras el sol de Sevilla iluminaba de nuevo mi calle, pensé que a veces las heridas más profundas terminan siendo la raíz de las historias que inspiran a otros a no rendirse. Aquella tarde, mientras pintaba en silencio, Gabriel entró al estudio. Mamá, ¿te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué hice? Pregunté sonriendo. Demostrar que la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita a alguien que no la abandone. Sentí los ojos llenarse de lágrimas. El sonido del pincel contra el lienzo parecía un latido. Y en ese momento supe que, aunque la batalla legal aún no terminaba, la guerra interior ya estaba ganada. Si tú también crees que la verdad merece ser defendida, deja tú, me gusta ahora mismo y comparte este video con alguien que necesite recordarlo. Porque a veces la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace con la fuerza de una vida entera. Después del último día en el tribunal, el silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez no era un silencio pesado, sino uno sereno, como si el aire mismo me estuviera diciendo: ya puedes descansar, Elena. Los Serrano estaban bajo investigación y la opinión pública por fin había entendido quién era la verdadera víctima. Sin embargo, lo que más me aliviaba no era el triunfo judicial, sino la calma interior que empezaba a florecer. Por primera vez en años podía levantarme sin sentir miedo. Las mañanas en Sevilla recuperaron su aroma a café recién hecho y azahares. Gabriel volvía del trabajo con una sonrisa sincera y nuestras conversaciones ya no giraban en torno al dolor, sino a los planes, a los sueños. Un día, mientras ordenaba los papeles del caso en una caja que pensaba guardar para siempre, descubrí algo que había olvidado: una libreta vieja con bocetos, manchas de color y una nota que yo misma había escrito en el margen hacía décadas. Algún día pintaré de nuevo. Me reí. Aquella frase sonaba lejana, casi ingenua, pero algo en mí se encendió. Volví a pintar. Al principio fueron trazos tímidos, el reflejo del Guadalquivir al atardecer, una bugambilla apoyada en un muro blanco, las sombras de los balcones antiguos. Poco a poco, la pintura se convirtió en mi refugio, mi forma de traducir todo lo que las palabras ya no podían contener. Cada color tenía un propósito: el azul para el perdón, el rojo para la rabia que ya se desvanecía, el dorado para la gratitud. Gabriel solía observarme desde la puerta sin decir nada, como si entendiera que el arte era mi nueva manera de respirar. Una tarde me dijo sonriendo: «Mamá, deberías mostrar tus cuadros. Son demasiado hermosos para esconderlos aquí». Yo me reí agitando el pincel. «Mostrar no, hijo, esto solo es para mí. Y si mostrarlo también te libera», replicó él suavemente. Aquella pregunta quedó suspendida en el aire como una nota musical que no se disipa. Semanas después, Clara me llamó para invitarme a una exposición colectiva en el Centro Cultural del barrio. «Es sobre mujeres que renacen después de la adversidad», me explicó. «Tu historia encaja perfectamente». Acepté sin pensarlo demasiado, aunque el miedo me acompañó hasta el último minuto. La noche de la inauguración mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el cuadro principal, un amanecer sobre el Guadalquivir con una barca solitaria avanzando hacia la luz. Lo titulé «Regreso a mí». Cuando las luces se encendieron y vi a la gente observando mis obras en silencio, algo se rompió dentro de mí.
Era como si cada pincelada me hubiera devuelto una parte que creía perdida: mi voz, mi confianza, mi identidad. Entre la multitud distinguí a Gabriel. Tenía los ojos brillantes. «Lo lograste, mamá», susurró. «Transformaste el dolor en belleza». El nuevo elemento de aquella noche llegó de forma inesperada. Mientras hablaba con algunos visitantes, una mujer mayor se acercó. Tenía el cabello blanco recogido y una mirada cálida. «Señora Duarte», dijo. Su historia me conmovió profundamente. Me contó que era profesora jubilada y que había pasado años escondiendo su pasión por la música por miedo al qué dirán. Hoy, al verla, decidí que volveré a tocar el piano. «Gracias». Sentí un nudo en la garganta. No imaginaba que mis cuadros pudieran tocar a alguien de esa manera. Esa conversación me enseñó que el arte, como la verdad, tiene una fuerza silenciosa capaz de sanar sin necesidad de gritar. Esa noche, al regresar a casa, miré el cuadro colgado en mi sala. Regreso a mí. Pensé en todo lo vivido, la humillación, la lucha, el juicio, y ahora esta paz que sabía renacimiento. El dolor no había desaparecido, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que contaba una historia. Me senté en el porche con el olor a jazmín flotando en el aire y comprendí que el perdón no era olvidar, sino dejar de sangrar por lo mismo. Gabriel salió con 2 tazas de té y se sentó a mi lado. «¿Sabes?», me dijo mirando el cielo. «Creo que tu exposición no solo fue arte, fue justicia emocional». Sonreí. «Tal vez», respondí, «o tal vez fue solo mi manera de decirle al mundo que sigo viva». Brindamos en silencio y por primera vez en mucho tiempo la vida se sintió simple, justa, completa. Esa fue mi pequeña victoria: recuperar la calma después del caos. Y comprendí que a veces el acto más valiente no es gritar ni luchar, sino simplemente volver a respirar. Las semanas posteriores a la exposición pasaron con una calma que hacía años no sentía. La vida volvía a tener ritmo, pero un ritmo diferente, pausado, sabio, lleno de sentido. A veces me sorprendía a mí misma sonriendo sin motivo, disfrutando de cosas que antes pasaban desapercibidas: el canto de los pájaros, el olor del pan recién hecho, el brillo del río al atardecer. Gabriel también parecía otro. Después de tanta oscuridad lo veía caminar más erguido, hablar con serenidad. Un día, mientras tomábamos café en el patio, me dijo: «Mamá, quiero presentarte a alguien». Sonreí sin preguntar nada. Había aprendido que las respuestas llegan cuando uno está preparado para recibirlas. Se llamaba Camila, joven, discreta, con una sonrisa sincera que iluminaba más que cualquier palabra. Nos conocimos una tarde de domingo en la misma terraza donde meses atrás lloré mi vergüenza. Camila me habló con respeto sin forzar cercanía. Y cuando me ofreció ayudar a colgar mis nuevos cuadros para una próxima exposición, supe que había llegado alguien distinto, alguien que no traía sombra sino luz. Gabriel la miraba como no había mirado a nadie en años, y yo, mientras los observaba juntos, sentí una gratitud profunda, no por lo que la vida me devolvía, sino por lo que me había enseñado a perder. Poco después me invitaron a dar una charla en el Centro Cultural. Querían que contara mi historia. Al principio dudé: no soy oradora ni famosa, pero acepté porque comprendí que a veces compartir el dolor puede convertirse en una forma de sanar a otros. Aquel día, frente a un auditorio lleno, conté todo: la traición, la humillación, el miedo y la manera en que encontré la paz. No hablé desde la rabia, sino desde la serenidad,
Les dije que el perdón no es una concesión al otro, sino un regalo que uno se da para poder vivir sin peso. Cuando terminé la sala permaneció en silencio. Luego un aplauso largo, cálido, humano. Algunas mujeres lloraban. Un hombre mayor se me acercó y me dijo: «Gracias, señora Duarte. Mi esposa murió creyendo que la justicia no existía. Usted me ha hecho pensar que todavía hay esperanza». Salí de allí con el corazón ligero. Por fin entendí que mi historia no era solo mía, era un testimonio de vida para todos los que alguna vez sintieron que la oscuridad los vencía. Aquella noche, al regresar a casa, Gabriel y Camila me esperaban con una cena sencilla, vino tinto, pan artesanal y flores blancas en la mesa. Brindamos por los nuevos comienzos, por los errores que se transforman en sabiduría. Miré a mi hijo y le dije: «¿Ves, Gabriel? La vida siempre devuelve lo que uno siembra, solo que a veces tarda». Él asintió y respondió con ternura: «Y tú, mamá, sembraste fuerza aunque no lo supieras». Los días siguientes fueron luminosos. Me dediqué a pintar sin prisa, a escribir pensamientos, en un cuaderno, a disfrutar del presente. De vez en cuando alguien me reconocía en la calle y me decía: «Su historia me ayudó a no rendirme». Y cada vez que escuchaba esas palabras sentía que la vida me guiñaba un ojo, que todo, incluso el dolor, había tenido un propósito. El mensaje que quiero dejarte hoy, si has llegado hasta aquí, es simple pero profundo. No importa cuánto te hieran, nunca permitas que el resentimiento defina quién eres. La verdadera libertad llega cuando eliges vivir sin odio, cuando decides soltar lo que ya no te pertenece. Porque el perdón no borra el pasado, pero te devuelve el futuro. Antes de terminar este relato, quiero darte las gracias. Gracias por acompañarme, por escuchar, por dejar que mi historia te acompañe un instante en la tuya. Si algo de lo que viví te recordó que siempre hay una salida, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu comentario y contarme ¿qué aprendiste tú de esta historia? Y no olvides darle me gusta para que más personas descubran que incluso después de la traición y la pérdida, siempre hay un amanecer esperando detrás de la tormenta.